Bueno, pues bienvenidos a un nuevo webinar de Alejandro Corletti, nuestro experto en ciberseguridad. Hoy va a ir un poquito rapidito porque se tiene que ir de inmediato a Argentina, como no, a hablar de ciberseguridad también. Así que vamos a permitirle que se nos vaya hoy rápidamente. Tendremos unos 45 minutos de webinar si se coge el avión. Así que nada más. Alejandro, adelante, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Daniel, como siempre. Bueno, como decía Daniel, hoy vamos a tardar exactamente 45 minutos porque viajo a Argentina el día lunes. Para los que seáis de allí, hay una jornada de puertas abiertas en la Universidad del Ejército, así que podéis ir gratuitamente y va a hablar Julio Ardita también, que es muy conocido, y yo. Entonces, los que queráis asistir, os invito a que vayáis el día lunes desde las 9 de la mañana hasta la tarde. Así que estáis todos invitados. Bueno, empezando entonces con el tema de hoy, hoy vamos a ver cómo son las entrañas de esta gran red mundial, ¿no? Ese es el tema. De vuelta siempre hablando de los cursos que estamos lanzando de ANFE, que están teniendo buena acogida, con estos tres niveles que tenemos de técnico, especialista y experto en ciberseguridad, y todo impartido online. Los temas de hoy es esto que estamos viendo acá. Independientemente de que hoy vaya contrarreloj, te pido, Daniel, o a cualquier persona que quiera hacer una pregunta, que levante la mano, que avise, que los voy a atender igual, ¿no? Si se nos va de tiempo, pues la cortaremos, pero por favor, todas las preguntas, toda la participación que queráis, con total libertad. Bueno, entonces los temas son un poco esto que estamos hablando aquí, ¿no? Esta es la sexta charla y hoy veremos un poco la red, cómo está integrada, ¿no? El objetivo es conocer a fondo las raíces sin entrar en los temas de la historia y los protocolos que ya conocemos todos de Internet. Esta es la sexta charla, hemos cumplido ya con todos los jueves y nos van a quedar entonces los dos últimos jueves de septiembre y octubre y ya terminamos el ciclo. En esto que vamos a hablar es lo que digo acá, no es tanto la historia de Internet, sino más que nada hablar un poco del corazón, de los grandes carrier, los tier que estamos hablando acá, los protocolos grandes de ruteo, y vamos a tratar cuatro aspectos básicos que creo que van a ser interesantes. Hasta ahora entonces fuimos avanzando con estos conceptos: resiliencia, proteger y proceder, cómo a través de seguir y perseguir vamos hacia el concepto militar de acción retardante para plantear nuestra defensa informática con esas ideas. Hablamos bastante del dominio de las alturas, sobre los distintos niveles de cada plataforma y a su vez los planos de gestión y servicio como diferentes alturas que hay que considerar. Luego desarrollamos estos 9 procesos que yo considero que por lo menos son los más importantes, que no podemos dejar de lado, y en la charla anterior dejamos abierto el tema sobre las diferentes plataformas, infraestructuras que son interesantes a considerar para la protección. Sobre esos puntos entonces dejamos pendiente estos seis preguntas, tareas para el hogar, como hacemos siempre en todas las charlas. No sé si hay alguien que quiera participar, aportar algo sobre estas 6 preguntas que dejamos planteados el mes pasado. Si hay algo de todo esto que alguien quiera aportar, escucho unos segunditos, estoy atento por cualquier concepto que quieran dar. Estas fueron las tareas que dejamos planteadas, ¿no? Bueno, si aparece algo sobre esto, detenemos la charla. Durante la charla de hoy vamos a desarrollar estos 4 conceptos que tenéis acá: tubos, carriers, protocolo BGP y sistemas DNS. Por supuesto que atrás de estos 4 grandes conceptos que estoy hablando hay miles de conceptos, protocolos, medidas, infraestructuras, empresas que soportan todo esto, pero bueno, hemos entrado en estos 4 porque considero que son temas que hay que tenerlos en cuenta cuando definimos nuestra ciberseguridad, porque esto es lo que mueve realmente el corazón, esto es el core de Internet. Me pareció buenísimo, entrando ya en el tema, el primer concepto que vamos a hablar lo llamamos tubos. Y este periodista que estamos viendo acá, Andrew Bloom, acaba de publicar este libro, Tubos, un viaje hacia el centro de Internet. Dentro de todos los conceptos, me pareció pintoresco poner esto porque se rieron mucho en el año 2006 cuando este senador dijo que Internet en definitiva es una serie de tubos, y todo el mundo realmente fue muy criticado de este comentario, ¿no? Y luego Bloom
en el encabezado prácticamente de su libro, dice que él lo vio con sus propios ojos, ¿no? Que en todos los lugares donde llega Internet hay tubos debajo del mar, cables, fibras, y todo eso, adentro de eso, viajan fibras o cables, que es lo que nos comunica a través de todos los extremos, ¿no? Una de las cosas que me gustó es que los administradores de grandes redes son diferentes a los típicos técnicos de soporte informático. Yo que vengo haciendo auditoría de redes, mi tema es redes. Ustedes saben que yo de servidores, de bases de datos, de web, de eso no entiendo nada, la verdad. Pero sí me he centrado mucho en todo lo que es redes y siempre me llamó la atención esto que está marcando Bloom aquí, ¿no? El perfil del técnico de red es diferente al de TI, ¿no? Estamos permanentemente en comunicación y en apoyo mutuo con gente que administra redes de empresa, inclusive desde la competencia, ¿no? Yo que en el ambiente de telefonía veo mucho cómo se interconectan diferentes operadores que en las campañas de marketing se arrancan los ojos y sin embargo el operador de red necesita compartir hasta contraseñas, claves, rutas y en ese sentido hay mucha empatía en la forma de ser de la gente de red, ¿no? Porque sabe que necesita el apoyo del tipo que está al lado, sea competencia o no, ¿no? Y una cosa también que remarca este Bloom es que la gente de red tiene una imaginación bien geográfica y específica, ¿no? Independientemente de que estemos hablando de direccionamientos, yo siempre hago la analogía del correo. Cada nivel de capas del protocolo TCP/IP, de la familia TCP/IP, tiene diferentes esquemas de direccionamiento MAC, direccionamiento IP, de puertos, accesos a aplicaciones. Cada una de esas direcciones, el administrador de red tiene que tener muy claro y asociarlo con el edificio donde está, la región, la zona, el país, para entender por dónde están viajando sus paquetes. En la red postal, de correo postal, la verdad que sucede así. Uno pone un destino final en una carta y atrás de ese destino final, el cartero que viene a buscarla conoce una zona que nosotros no conocemos, conoce una oficina de correo que no conocemos, conoce casillas dentro de la oficina de correo que no conocemos. Esas casillas se terminan metiendo en bolsas que tienen un esquema de direccionamiento, en camiones que la transportan, que tienen un esquema, es muy similar a todo eso, y sin embargo, atrás de eso, la gente que opera esa red de correos conoce muy bien el camión a dónde va, el avión que tiene que subir esa bolsa. La gente de red es muy parecida, ¿no? Tiene una imaginación bien específica y geográfica de lo que está conectando. Este es un mapa muy conocido en Internet que, bueno, tiene definición, en las páginas web se puede ir rotando y nos muestran todas las reales tubos que conectan esta red, ¿no? Esos tubos, en definitiva, son solo tres categorías, no hay más, ¿eh? Fibras ópticas, monomodo o multimodo, cables de cobre de los distintos tipos que hay hoy en día y enlaces de radio que también tiene desde los microondas hasta los satelitales, hasta los enlaces de propagación broadcast. Hay diferentes tipos de categorías dentro de ellos, pero es una fibra, un cable de cobre o algún tipo de transmisión radio lo que genera esas conexiones de extremo a extremo. Cuando queremos ser teóricos en lo que estamos hablando, eso es concretamente el nivel físico. Es el nivel 1 de nuestro modelo de capas y ese nivel físico es lo que le da la estructura de conectividad, el formato, la modulación que emplea, la codificación en bit, en unos y ceros. Eso es lo que el medio físico sabe hablar. Sabe hablar de luz cuando es fibra, sabe hablar de electrónica cuando es cobre, o sabe hablar de modulaciones a través del espectro de radio, ¿no? Esas puntas de los medios físicos, sí y solo sí, terminan conectados a estos dos dispositivos. Puede ser o un switch o un router, y no existe otro tipo de dispositivo. O sea, las puntas de esos tubos, cada una de sus extremos, o cada una de los extremos de esa señal radio, terminan en una boca física de un switch que opera a nivel 2 o de un router que opera a nivel 3 de red. Esos son los extremos de estos tubos físicos en todo el mundo, en todo el planeta, ¿no? Cuando se entrega ese extremo, para entender un poco dónde va cada uno de los paquetes que viajan en esa red, es necesario
a través de la interconexión del mundo, un esquema de direccionamiento. El esquema de direccionamiento, todos sabemos, en estos momentos es el protocolo IP. La versión actual del mismo es la versión 4, y ya no quiero mentir más, porque hace como 20 años que vienen diciendo que la versión 6 ya sale, ya sale, ya sale, y me cansé de decir mentiras, porque en definitiva cada vez que daba un curso decía, bueno, el avance, ya el año que viene, hace 20 años que venimos postergando el lanzamiento de la versión 6, que si bien ya se está instalando en muchos routers de core, en muchos servidores de internet, hay paquetes versión 6 que están viajando ya por la red, pero no podemos decir que esté en producción. Todavía es un prototipo, digamos, ¿no? Todo el esquema del direccionamiento IP de este planeta lo regula IANA, Internet Assignment Number Authority, y está dividido en estas 5 regiones geográficas, ¿no? Entonces IANA delega grandes rangos de direccionamiento IP versión 4, y cada una de estas regiones son los responsables de distribuirlas en los países que tienen jurisdicción. Esta imagen la hemos tomado de IANA, y todo el detalle que quieran saber acerca de direccionamiento pueden buscarlo en la URL que estoy pegando aquí. Bueno, como dije recién, IANA tiene delegado los rangos de direcciones en los Regional Internet Registry. Estos son estos 5 que estamos viendo aquí. Independientemente del esquema de direccionamiento IP versión 4, lo otro que maneja IANA son los sistemas autónomos, que es algo que vamos a hablar en los puntos que siguen. Y los sistemas autónomos, en definitiva, son conjuntos de grandes redes IP. Los que más o menos conocemos el esquema de direccionamiento IP versión 4 son asignaciones de máscaras 8, 10, 12, 16, que componen toda una gran empresa, todo un Internet Service Provider, toda una organización gubernamental o de Internet, y se asignan dentro de los diferentes RIR a cada uno de los sistemas autónomos que agrupan cientos o miles de esos grandes conjuntos de direccionamiento IP. Esto es lo que vamos a llamar sistema autónomo, ¿no? Entonces, los tubos terminan en dispositivos de nivel 2 o nivel 3, que son donde están conectados físicamente. El nivel físico, entonces, es fibra, cable o radio, y dentro de esa fibra, cable o radio, la punta de esa interconexión termina en un switch que opera solo a nivel enlace, o en un router que opera a nivel 3 bajo este esquema de direccionamiento IP. Vamos a ver más adelante que, aparte del esquema de direccionamiento IP, el concepto fuerte de todo esto es el de sistema autónomo, que es como realmente se enruta los grandes volúmenes de información a través de Internet. El segundo tema que vamos a hablar hoy lo vamos a llamar carriers. La verdad que nunca he encontrado una traducción al español que me guste respecto a carriers. Son grandes operadores, ¿no? Los carriers están clasificados en base a su envergadura en 3 niveles: Tier 1, Tier 2, Tier 3. Tier es nivel, en definitiva, ¿no? Pero la clasificación está basada en unos conceptos que vamos a ver más adelante. Tier 1 es el máximo nivel, son muy poquitos en el mundo. Tier 2 es un nivel inferior, y Tier 3 es el acceso a Internet prácticamente que me ofrecen las empresas en mi casa. Tier 1 entonces son los grandes operadores, y tienen que reunir unas ciertas condiciones específicas, ¿no? Son backbone, core, troncal, Internet. Pueden llegar a... Es discutible quién es un Tier 1 o Tier 2, pero la verdad es que la frontera de los grandes está muy claro, ¿no? El top de todos estos carriers es esta tabla que estamos poniendo aquí, donde cada uno de ellos está en una sede geográfica radicado, y ven lo que estamos poniendo acá. Ellos gobiernan tantos números de sistemas autónomos, ¿no? Tantos miles de grandes rangos de direcciones IP versión 4. Entonces, este es lo que sí, sin lugar a duda, son Tier 1 en el mundo, en este orden, ¿no? Cada uno de ellos tiene mayor o menor cantidad. Independientemente de su magnitud, lo que realmente debe reunir como característica es esto que estamos viendo acá. Tiene que tener las tablas concretas de routing, que eso lo vamos a ver más adelante, en el día de hoy, como los protocolos BGP,
y tienen que poseer peering. Peering es la conexión entre grandes operadores que no se factura y también lo vamos a hablar un poquito más adelante. Deben ser propietarios de fibras ópticas transoceánicas y enlaces intercontinentales y deben poseer redundancia de ruta. O sea, si yo estoy viniendo a América con Europa, no puedo tener solo una fibra, no tengo que tener diferentes caminos para que ante cualquier incidente que suceden y con más frecuencia de los que creemos, esa vía, ese canal no se caiga, ¿no? El dato más representativo es Caída, que es una página web muy actualizada y donde nos va manteniendo el ranking de todos los Tiger One. Merece la pena darle una mirada. Bueno, yo como el que más conozco y del que tengo absolutamente toda la información es Telefónica, les presento TIUS, que ahora ya no se llama más TIUS, sino que es Telefónica Business Solution, TBS, como dice acá, y en el caso de Telefónica, estas son las fibras que o son propietarias de Telefónica, como son las que están en amarillo muy gruesa, o son subarrendadas, o son participaciones dentro de empresas que tiene Telefónica a todo el lado del mundo. Entonces, este mapa, que yo lo conozco con mucho detalle, porque trabajo en él, justamente nos representa esto. Acá estamos viendo todo Sudamérica, que está unido por un cable, una fibra óptica que se llama SAM1, South American One, que es la fibra que da toda la vuelta a Sudamérica, que es propietaria Telefónica, por supuesto con redundancia, con toda los puntos de amarre, con el cruce continental por Argentina, por Costa Rica, y después el segundo cable grande que tiene Telefónica es PCS, Pacific Cable Consortium System, creo que es el que une todo Centroamérica con su salida en Miami, en Boca Ratón, y la conexión hacia Europa. En este caso realmente transporta, como dato significativo que merece la pena comentar, es que mueve 4 terabits por segundo de información a través del SAM1 y el PCS. O sea, estamos hablando de 4 terabits por segundo. Que yo siempre recalco esto, cuando yo estudiaba se decía que 1 terabit por segundo, que en ese momento era inimaginable, podía almacenar exactamente todos los libros del mundo en formato texto. Eso era 1 terabit. O sea que en este momento el cable de Telefónica, por ejemplo, hay otros carriers que por supuesto tienen eso y mucho más, pueden transportar 4 veces todos los libros del mundo en 1 segundo, ¿no? Para que seamos conscientes de la magnitud que tiene esto, ¿no? Las diferentes operadoras de telefonía enrutan su tráfico hacia el resto del mundo a través de estos carriers. Entonces, para esta tarea, básicamente 2 escenarios. Si una operadora cualquiera nacional vende a sus clientes una línea ADSL, tiene que necesariamente conectarse con su carrier para tener una salida internacional, ¿no? Para conectarse al mundo de Internet. En ese caso, un ISP, que puede ser un Tier 1 o Tier 2, tiene sus enlaces generalmente sobre más de un carrier, ¿no? Entonces le contrata a Level 3, a Global Crossing o a Telefónica, y tiene 2 salidas para poder, en caso de fallo de alguno, tener otro. Y lo otro muy importante, que también vamos a hablar más adelante, son los puntos de intercambio o punto neutro. Estos puntos ya existen, al principio no era tan frecuente, pero yo creería que ya está en todos los países del mundo, y es justamente que cuando yo soy de Colombia, de Argentina, yo consulto mi periódico, veo mis noticias, que mando mail a mis familias, entonces en general me manejo con un alto volumen de tráfico dentro del entorno nacional. Entonces lo que se hace a través de estos puntos neutros es que son salas donde hay muchos switches de nivel 2, donde se interconecta cable, Vodafone con Telefónica, con Orange, entonces intercambian información que, como ese enlace de cable o de fibra es mucho más veloz que la fibra oceánica que cruza continentes, la misma lógica de las tablas de protocolo de ruta lo toman como un peso menor, tiene menos tiempo de ida y vuelta, entonces esos puntos neutros de forma automática generan que el tráfico nacional no salga a través de todas las fronteras de Internet, sino que quede acotado al país mismo. Que insisto, si nos ponemos a analizar tráfico, la tendencia de un país es que un altísimo porcentaje, estamos hablando del 60-80% del tráfico, quede dentro del país y un 40-30% es el que sale. Con estos puntos neutros se logra
que el tráfico nacional no congestione los grandes vínculos de Internet. El tráfico pasa a través de infraestructura. Cuando hablamos de ese tráfico de los puntos neutros, esa justamente es el concepto de peering, ¿no?, que estamos poniendo acá abajo. El peering es esas interconexiones que acuerdan los grandes proveedores, los Tiger One concretamente, y no, entre ellos no lo facturan porque se considera que mueven volúmenes de tráfico equivalentes. Entonces, ese es el tráfico de peering, y si bien cada Tier 1 le cobra a su Tier 2, a su Tier 3 o a sus clientes, no se cobra ese tráfico de los puntos neutros porque es el tráfico que se considera que es equilibrado, que envía tanto Telefónica a Vodafone como Vodafone a Orange o Orange a Telefónica, ¿no? Ese es el concepto de peering. El tercer tema que vamos a hablar hoy es este protocolo BGP, Border Gateway Protocol. Este protocolo realmente es lo más importante que mueve Internet. Si yo tuviera que pensar en algo trascendente dentro de lo que une todo el mundo hoy en día, yo creo que es este protocolo BGP. Siguiendo con la secuencia, entonces, acuérdense que acabamos de presentar el concepto de sistemas autónomos. Un sistema autónomo era justamente una agrupación de miles, decenas de miles, centenas de miles de direcciones IP, y ese grupo de IPs poseen un número. Estos números hasta el año 2007, que los asignaba IANA a través de su RIR, ¿no?, como dijimos al principio, era de 16 bits. En el año 2007 hubo un conflicto porque ya no llegaban, ya era tal la cantidad de sistemas autónomos que no dieron abasto. De hecho, fue una congestión muy importante que se generó ese año en Internet. Y a partir de ahí surgió esta Request for Comments, esta RFC 4893, donde se amplió a 32 bits lo que define a los sistemas autónomos, y ahora se define como un par de números X y donde tienen 16 bits cada uno. Entonces, un sistema autónomo, esa nueva ampliación quedó definida en esta RFC. Un sistema autónomo, como dije recién, lo asigna IANA delegándolo en sus registros regionales, ¿no? Acá lo mismo, en IANA.org pueden ver todos los sistemas autónomos mundiales. El protocolo BGP solo entiende de sistemas autónomos. Él no tiene la menor idea de lo que es una IP de versión 4, pero él conoce muy bien cuántos grandes rangos de IP versión 4 están asociados a un sistema autónomo. Entonces, vamos a analizar esta imagen que está acá, que la descargué de esta URL que dice acá abajo, y me pareció bastante clara, ¿no? Vamos a pensar un gran router de interconexión, otro gran router de interconexión, otro gran router de interconexión. El protocolo BGP tiene el external BGP, eBGP, o el internal BGP. Entonces, esta flechita que ven acá quiere decir que entre un sistema autónomo propietario, por ejemplo en este caso, que es un caso real, puede tener interconectado su router a través de internal BGP. Lo que nos interesa hablar dentro de Internet es el eBGP, el external BGP. ¿Cómo funciona esto? Supongamos este router 1, ¿no? Este router 1 tiene esta red 23.20.0.15 con máscara 15. Una máscara 15 es una barbaridad de miles de direcciones IP, ¿no? Entonces, algún RIR, a esta organización le asignó el AS 14618, a este el 16509 y a este el 38, etc. Este router sabe que él tiene su ruta, que es el AS Path 14618, y él es este. Entonces le envía un mensaje de update o de notify a este router diciéndole, che, yo soy este sistema que está acá. Este otro sistema autónomo sabe que él tiene el rango 17, que es otra barbaridad de miles de direcciones IP. Entonces le dice lo mismo, mira, yo, en esta flecha que está acá, yo soy este sistema que está acá y soy este sistema autónomo, y le avisa a estos router 1 y 2. Entonces, cuando este router recibe el update de este router que está acá, le informa a este otro, che, ojo, yo conozco
esta ruta BGP a través de esta interfaz que tengo aquí. Y se lo avisa. Cuando este router le manda el mensaje update al mismo router, este también le avisa a este otro. Yo conozco la ruta 54018 a través de esta interfaz que está acá. Entonces se van armando las diferentes tablas de ruteo. Entonces la tabla de ruteo de este router que está acá dice el prefijo 20, yo se lo debo enviar al next hop, al próximo salto, que es el router 1, este que está acá. Y yo conozco este pack que es localmente originado, o sea, soy yo. Este router del medio dice, yo conozco el prefijo 23, que es este que está acá, y se lo debo entregar al router 1. Yo conozco el prefijo 54, que se lo debo entregar al router 2. Y este router arma su propia tabla semejante a estos tres. Este es el ejemplo básico y sencillo de tres routers. Imagínense que de estos hay decenas de miles en Internet. Entonces, hoy, estas tablas que acá vemos que tiene dos casillas solas, son decenas de miles de reglas en un router y automáticamente a través de los mensajes BGP se van manteniendo actualizados. Cuando un router escucha más de una ruta por una misma interfaz, él va haciendo el tiempo de round trip time, él busca cuál de esas rutas es la que le responde antes y se queda con el valor que menos le responde, que en menor tiempo le responde. Entonces, así es como se van armando las grandes rutas en Internet. Fíjense que él no conoce el IP 23.20.1.47. Él conoce un rango que engloba miles de direcciones dentro del rango 23.20.00. Y este router conoce miles de direcciones que están acá. Cuando este router recibe un paquete proveniente de donde fuera que va con destino a la dirección de red 54169, él, a través de sus protocolos de ruteo interiores, le dará salida hacia los cientos o miles de routers que tiene conectados él, a través de algún protocolo de ruteo interior. En esos protocolos interiores, ahí sí, ya conocen específicamente la dirección 54.169.40.27 y ya le puede enviar concretamente al router que maneja esa red de menor escala. Ya ahí sí se habla a nivel direccionamiento IP, pero, insisto, el concepto grande de eBGP, de Exterior Border Gateway Protocol, no tiene la menor idea del detalle de IP. Él solo sabe hablar de sistemas autónomos y de grandes grupos de redes. Esta imagen está tomada acá y si quieren entender, de hecho hubo varios ataques sobre BGP, hay medidas que hemos hablado ya sobre autenticación, confidencialidad, integridad del protocolo BGP que deben ser implementadas. Hoy se utiliza la versión BGP versión 4, que es la versión de este protocolo, y si alguno de los oyentes o de los que participan aquí tiene algún tipo de actividad tanto con iBGP con eBGP, les recomiendo que les deis unas leídas a las medidas de seguridad de BGP porque es si yo logro confundir estas tablas de rutas puede armar un verdadero desastre en Internet. De hecho hubo casos graves de no tanto por actividad maliciosa, sino por errores que cometieron administradores que han propagado rutas y generaron conflictos y grandes caídas de Internet. Bueno, el otro tema que vamos a hablar hoy es el sistema de nombres de dominio, el Domain Name System. Este sistema DNS, conocido por todos nosotros, lo que hace es asociar una dirección IP con los nombres que emplea Internet. Es decir, cuando yo pongo en mi navegador http://google.es, mi navegador tiene configurado, tiene su propio servidor DNS y entra en un tráfico de resolución de nombres, en una jerarquía, en una organización estrictamente jerárquica, hasta que se resuelve cuál es la IP concreta de google.es. Esa jerarquía DNS a mí me devuelve la dirección IP y a partir de ahí yo empiezo a enviar todos mis paquetitos hacia Google a la dirección IP que me han resuelto. La máxima jerarquía de ese árbol de DNS son exactamente 13 sites en el mundo, que es lo que estamos presentando aquí. En estos momentos, estos son los que las operan, estos son
los países y los lugares donde está distribuido, y este es el protocolo, el software que utilizan. Como dato pintoresco, tengan en cuenta que el que ve pasar el tráfico DNS, ve pasar el 100% del tráfico de Internet. Hace unos años atrás, los nodos root estaban exclusivamente en Estados Unidos, y este fue un debate muy importante en Internet, porque no era muy ético que todo Estados Unidos tuviera el control del 100% del tráfico de Internet. Entonces, a partir de ahí se designaron 3 nodos nuevos, que es lo que está sucediendo hoy, que están dispersos ahora por Europa e India. Entonces, hoy no es propiedad solo de Estados Unidos, sino, como podemos ver acá, hay distintos lugares donde existen esos nodos root. Un nodo root no es un servidor en sí, es un clúster o un balanceo de carga de muchos servidores, pero operan como si fuera una sola IP, ¿no? En concreto, esta es la IP de un root de VeriSign, esta es la IP específica. Atrás de esta IP, insisto, hay uno o varios balanceadores de carga y decenas o centenas de sistemas de resolución de nombres. Una operadora, fíjense que estos son los nodos root. Abajo de ellos, por ejemplo, estarían las grandes operadoras de telefonía, y un caso que yo puedo comentar es que una operadora telefónica estándar tiene en el orden de 2, 3 o 4 sites, cada una de ellas con no menos de 50 servidores DNS. O sea que imagínense la cantidad de DNS que puede tener un nodo raíz, ¿no? La cantidad de servidores concretamente, de máquinas concretas que puede tener. Estos dispositivos son y serán el blanco de todo tipo de ataque. ¿Por qué? Acordaros que si yo logro infectar el DNS que yo tengo en mi navegador, a partir de ahí el que lo infectó puede hacer lo que quiera, porque en vez de darme el IP de Google, me puede estar resolviendo el IP del phishing que él quiere meterme. Entonces yo, creyendo que me estoy conectando a Google, me estoy conectando de verdad a la IP de esa máquina pirata. Entonces, uno de los más grandes logros que puede tener un intruso es justamente infectar un cliente en cuanto al DNS que tiene. La historia de todo esto podemos presentarla como el desarrollo open source de Bind, que Bind fue el software y sigue siendo. Fíjense que si subo a los nodos raíces, todos los root siguen utilizando o NetBSD o Bind, que es el software nativo de Unix que dio origen a todo esto. Hoy en el mercado hay distintas, Secure 64, Nominum, hay distintos vendors que ofrecen productos mucho más amigables, pero en general me atrevería a afirmar que casi todas estas appliances que nos venden hoy en día están basadas en el motor de Bind. Bind, para el que lo viene manejando hace muchos años, lo quiere como si fuera su madre, pero hay que estarle encima como buen producto serio y potente. No es del todo amigable la lógica con la que trabaja Bind. Entonces, para administrar Bind hay que tener conocimiento, actualizarlo, conocer qué es lo que toco, y eso es lo que a veces la amigabilidad hace que utilicemos productos comerciales en detrimento de Bind. Muchos de las vulnerabilidades que ha tenido Bind han sido justamente por falta de parches, actualizaciones. Como DNS es un protocolo clave en Internet y muy buscado por todo intruso, ha surgido una familia de especificaciones que hoy se conocen como DNSSEC, Domain Name System Security Extension. Esto lo que propone es establecer una jerarquía, pero siempre basada en autenticación. Entonces, hasta los años 80 hubo un montón de ataques hacia Bind muy conocidos, e inclusive el año pasado y el anteaño se pusieron muy de moda ataques de amplificación hacia DNS. ¿Qué es un ataque de amplificación? Que yo envío un paquetito de 100 bytes y el DNS, para resolver ese paquete, genera un paquete de 1000 bytes. Entonces yo, con solo meter 100 bytes, logro que se multiplique por 10 el tráfico. Entonces, estos ataques de amplificación, que fueron muy dañinos hace un par de años, un poco más, un par de años, 3, 4, 5 atrás, a través del protocolo DNS, generaron ataques de negación de servicios distribuidos tremendos, porque yo genero uno y cada servidor DNS que era atacado lo multiplicaba por 10.
O sea que si ese arriba tenía 10 más, eso ya era multiplicado por 100, por 1000, era exponencial. Entonces se ha logrado efectos muy peligrosos con esto, ¿no? Toda la infraestructura trabaja siempre sobre el puerto 53, TCP cuando tiene que resolver nombres grandes, o UDP, que es el clásico, el 95% del tráfico, que es cuando yo hago una petición hacia un servidor, ¿no? La única protección que debemos tener, bastionar robustamente cada host, mantener siempre actualizadas las versiones, monitorizar la actividad, colocar barreras en los elementos que no estén visibles, asegurar la integridad de sus registros. Y este tal vez es el punto clave. Como esto nació en los años 70 prácticamente, no estaba pensado como seguridad. Entonces cuando nace DNSSEC, ahí es cuando se empiezan a implementar medidas. DNSSEC nace con este RFC 3833 y a principios de los 2000 se empezó a ajustarse toda la familia DNS, donde son varias, ¿no? Entonces acá yo he puesto varias de las RFC que aquel que quiera empezar a trabajar con DNSSEC las tenga en cuenta, ¿no? Todo DNSSEC se basa en certificados y lo que tiene es la autenticación de la zona, justamente para que no puedan colarme algún servidor DNS con zonas falsas, ¿no? Entonces, cuando yo autentico a través de firmas digitales o certificados, y en realidad no es firma, sino son certificados, lo que aseguro es que mi servidor raíz es el quien dice ser y que los datos que yo envío no pueden ser alterados. Entonces, con eso aseguro que el tráfico DNS realmente no me lleva hacia una página engañosa. Un dato pintoresco también que merece la pena considerar son los conocidos servidores de agujero negro. Esta RFC 1918 es la que hace muchos años rescató estos rangos tipo A, tipo B y tipo C de Internet y los transformó en privados. Y eso es lo que dio el origen al concepto de NAT, de Network Address Translation, y es lo que permitió darle 15 años más de vida al protocolo IPv versión 4. Estos rangos son considerados privados y está prohibido que naveguen en Internet. Pero como suele suceder, cualquier pequeño error que realice cualquier operador de un Tier 1, 2 o 3, esos paquetes a veces se cuelan por error, por intencionalidad o generalmente por descuido y llegan hacia un servidor DNS. Entonces, cuando alguien quiera resolver alguna dirección relacionada con estos rangos privados, no merece la pena que eso vaya escalando por los grandes tubos que hablamos al principio, sino que lo mejor es cortarlo lo más abajo que se pueda para no congestionar las redes troncales. Entonces, se han definido en sus inicios estos tres conocidos servidores de Black Hole y eran los que cuando detectaban automáticamente una petición DNS relacionados a las IP privadas, directamente lo enviaban como dirección inexistente y lo enviaban a un puerto null, lo tiraban ese paquete, evitando que todo esto crezca y genere DNS recursivo, vaya generando tráfico hacia las troncales de la red. En la actualidad eso se ha mejorado un montón gracias a mucha de esta actividad voluntaria que se hace en Internet y se creó justamente lo que hablamos, un sistema autónomo cuyo número es el 112 y en ese sistema trabajan muchos voluntarios que operan instancias para que no sean solo estos tres servidores, sino para que sea más eficiente todo este concepto de descartar peticiones hacia las redes privadas. Eso es un poco el concepto de DNS, cómo resuelve y cómo podemos evitar grandes congestiones de red. Bueno, estoy cumpliendo con mis 45 minutos prometidos. ¿Qué es lo que os propongo que trabajéis este mes? ¿O qué reflexiones, qué tareas para el hogar os dejo para el mes que viene? ¿Cómo lleváis estos conceptos de medio físico? ¿Realmente sabemos cómo opera una fibra, un cable, qué tipos tenemos, qué opciones, qué ancho de banda, qué tipo de conectividad me ofrece cada uno de ellos? Fibras, cables, las emisiones de radio tenemos para estudiar esto. De hecho, son 2 materias en la carrera de Teleco. Identifica en tu país quiénes son tus Tier 1, 2, 3, entiende qué te ofrecen, qué puedes negociar. Hay veces que como empresa pequeña yo puedo directamente negociar con un Tier 2 y tener mejores ofertas de precio, de ancho de banda, de velocidad.
¿Empleas protocolo BGP en alguno de tus routers? En estos casos, ¿empleas autenticación de neighborhood? Esto que estamos diciendo de poder saber que el que me ofrece rutas es alguien conocido y no que me están colando tablas de rutas a través de alguna intrusión. Esta es la web de Harry Kane. Esta es una empresa espectacular para la gente que quiera trabajar, entender, estudiar, analizar el protocolo BGP. Entonces, os invito a que le deis una mirada y analicéis los contenidos, toda la cantidad de información que aporta, que es buenísima. ¿Quiénes son tus DNS? Cuando yo en mi empresa configuro los DNS de jerarquía superior, aplico lo que me dice mi proveedor, o he buscado mejores opciones para que a la gente, a mis empleados, a la gente que le estoy ofreciendo servicio, le pueda dar mejor performance en su navegación. ¿Has avanzado sobre DNSSEC? Si no lo has hecho, empieza a darle una mirada, porque se nos viene encima. De hecho, yo estuve trabajando hace un tiempo aquí con Rediris para estudiar, para analizar, para colaborar y lanzar DNSSEC. Es algo que ya está entrando en circulación y sería bueno que si yo manejo servidores DNS, conociera de qué se trata. Bueno, siendo las 19:43 hora española, me quedan 2 minutitos para si hay alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta, que querramos ampliar algún tema de esta charla o de las anteriores. Así, en estos 2 minutos, si no, ya he cumplido con mi promesa de 45. Bueno, Daniel, dejo en tus manos la charla y si hay algo, estoy a disposición vuestra. Hola, hola, Daniel, ¿estamos por ahí? A ver si me escuchan. Bueno, yo igualmente desde aquí estoy viendo la gente que participa y no sé si hay alguno que veo que no hay nadie que está haciendo preguntas. Hay una duda de Guillermo Antonio Ramos, creo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Voy a mirar el chat a ver si hay alguien, si hay alguna pregunta. Alejandro. Sí, no, perdona, que estoy haciendo. Sí, Alejandro, no veo ninguna pregunta aquí. Bueno, sí, aquí vemos una. No tenemos ninguna pregunta, Alejandro. Así que te dejamos irte. Me dejan tomar el avión ahora, entonces. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos los presentes. Muchísimas gracias, Daniel, por este apoyo de los webinars. Ya como siempre hemos hecho, el PDF yo ya se lo he enviado a Daniel. Mañana pasado va a estar publicado tanto en la web de Daniel como en darfe.es. Así que aquel que quiera descargarla, ya a partir de mañana pasado la tenéis disponible en la web. Gracias a todos y los que estén por Argentina, os invito una vez más a que el día lunes nos veamos por Buenos Aires. Gracias, Daniel, y nada más. Hasta luego. Un saludo, Alejandro. Hasta luego.